Entidades de alto perfil como El Faro, Cristosal y FESPAD han sido identificadas como receptoras de subvenciones directas o trianguladas de la red Soros. Toma nota de eso y guárdalo bien. El 90% de la gente apoya lo que se está haciendo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Soros puede comprar ese nivel de cariño y lealtad con todos sus billones? Jamás el amor del pueblo no está a la venta y por eso están desesperados. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Escúchame bien, porque lo que vas a ver hoy no es un simple video de política ni un resumen de noticias. Es la autopsia de una guerra invisible, una batalla multidimensional que pretende decidir tu futuro, el de tus hijos y el de tu nación, sin preguntarte jamás tu opinión. ¿Te has detenido a pensar en la extraña sincronía de los últimos tiempos? ¿Te has dado cuenta de cómo de repente los medios más poderosos del planeta, desde Nueva York hasta Londres, se pusieron de acuerdo para atacar sistemáticamente a un pequeño país de Centroamérica? No es casualidad, no es una preocupación genuina por los derechos humanos de quienes antes despedazaban familias. Es porque un hombre rompió el tablero, pateó la mesa de los poderosos y quemó el manual de instrucciones del globalismo. Un sistema de control global que lleva décadas operando de forma casi quirúrgica se encontró con una pared de acero en El Salvador. Atento, porque mientras tú te tomas un café y deslizas la pantalla, ellos están moviendo miles de millones de dólares en las sombras para que el caos regrese, para que vuelvan a tener miedo en las calles y para que dependas de sus soluciones empaquetadas. Esto es Nayib Bukele contra el arquitecto de la sociedad abierta, el hombre que mueve los hilos de las finanzas y la ideología. Sí, hablamos del señor George Soros. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sin anestesia? Porque una vez que entras en este agujero de conejo, ya no hay vuelta atrás. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Marzo de 2026. George Soros, a través de su red global Open Society Foundations, ha distribuido una cifra que supera los 32.000 millones de dólares a nivel global desde su fundación. En el contexto salvadoreño, el financiamiento no es azaroso. Se concentra específicamente en tres ejes: periodismo de fiscalización estratégica, litigio internacional contra el Estado y fortalecimiento de células de oposición civil. Míralo ahí. Te lo acabamos de soltar en la cara con la frialdad de una máquina de 32.000 millones de dólares. ¿Tú tienes una idea de cuántos países, cuántas conciencias y cuántas leyes se compran con semejante montaña de dinero? Soros no es anciano filántropo, de sonrisa amable y que te pintan en las revistas brillantes de las salas de espera. Es un estratega implacable que sigue a rajatabla la filosofía de Karl Popper. Él cree en la sociedad abierta, pero no te confundas. Para él, una sociedad abierta es una donde las fronteras son borrosas, donde las identidades nacionales son un estorbo y donde los estados son simples administradores de sus intereses. Él cree que las naciones son reliquias del pasado que deben ser disueltas en un caldo globalista. Pero entonces llegó Bukele, un outsider, con una gorra hacia atrás, un celular en la mano y una voluntad inquebrantable que dijo a la élite: en mi casa mando yo, y aquí las decisiones las toma el pueblo salvadoreño, no un comité en Ginebra o una oficina en Manhattan. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa para la élite de Davos? Si un país pequeño que antes era la capital mundial del asesinato demuestra que el orden, la autoridad y la soberanía real funcionan, el negocio de Soros se hunde en todo el continente. Si El Salvador tiene éxito, el resto de Latinoamérica podría despertar, y eso es lo que le quita el sueño. Entidades de alto perfil como El Faro, Cristosal y FESPAD han sido identificadas como receptoras de subvenciones directas o trianguladas de la red Soros. El objetivo técnico es claro:
documentación sistemática de presuntas violaciones al debido proceso bajo el régimen de excepción para alimentar expedientes en la Corte Interamericana. ¡Bingo! Ahí tienes a los peones en el tablero de ajedrez. No son periodistas independientes ni activistas románticos, son piezas de un engranaje mucho más grande. Te hablan de libertad de prensa con una mano mientras con la otra cobran cheques en dólares que vienen directamente de las cuentas de Nueva York. Escucha bien la estrategia, porque es simple pero letal, y la han aplicado en docenas de países antes. Primero te inundan con noticias negativas, exagerando cualquier error y minimizando los éxitos masivos. Luego, las ONGs amigas toman esa noticia y las convierten en informes técnicos para los organismos internacionales. Y al final te caen las sanciones económicas, los bloques de crédito y la condena diplomática para asfixiar tu economía y forzar una crisis. Es un círculo de fuego diseñado para quebrar gobiernos que no se arrodillan. Bukele no está peleando contra un par de periodistas molestos, está peleando contra un sistema de soft power, un poder blando diseñado para colonizar naciones sin disparar una sola bala. Es una cacería internacional. Imagínate a un burócrata sentado en una oficina con aire acondicionado en Washington tratando de darte lecciones de seguridad ciudadana a ti, que antes no podías ni caminar 2 cuadras para ir a la tienda sin que un pandillero de 15 años te pusiera una pistola en la cabeza. Desde luego para cobrarte la renta. Es un insulto a la inteligencia del pueblo. El Salvador ha experimentado una transformación radical en sus métricas de violencia. De una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015, se ha logrado un descenso histórico a 2,4 en 2023, manteniendo una tendencia a la baja en 2024 y 2025. El índice de aprobación de la gestión de seguridad supera de manera sostenida el 90%. Toma nota de eso y guárdalo bien. El 90% de la gente apoya lo que se está haciendo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Soros puede comprar ese nivel de cariño y lealtad con todos sus billones? Jamás el amor del pueblo no está a la venta y por eso están desesperados. El Plan Control Territorial no solo limpió las calles de criminales y terroristas que tenían secuestrados al país, también limpió el camino para que el pueblo recobrara la confianza y decidiera su propio destino. Pero aquí viene la parte más oscura de la agenda de Soros. Él necesita el caos, el globalismo prospera en el desorden. Cuando las naciones son débiles y cuando las fronteras son porosas y desde luego cuando la gente vive con un miedo constante que le impide pensar en el largo plazo. Un pueblo con miedo es una masa fácil de manipular. Una población que acepta cualquier migaja de ayuda internacional a cambio de ceder su soberanía, pero un pueblo seguro con familias que prosperan, con propiedad privada protegida y con orgullo nacional es un pueblo que no necesita de salvadores transnacionales. Eso es lo que les duele en lo más profundo de su orgullo elitista. Les duele que El Salvador ya no les necesita. La ley de agentes extranjeros. En un movimiento de defensa soberana, el gobierno de El Salvador impulsó una normativa para transparentar el financiamiento externo, proponiendo gravar con un 40% las donaciones destinadas a actividades políticas por parte de organizaciones no gubernamentales. Esta legislación se basa en los principios de la ley FARA, Foreign Agents Registration Act, de los Estados Unidos, vigente desde 1938. Les hicieron cortocircuito en el cerebro y en cuanto Bukele propuso que las ONGs simplemente transparentaran su dinero y dijeran que quien les paga la fiesta, saltaron todos los resortes de la agenda globalista. Pusieron el grito en el cielo hablando de autoritarismo. ¿Por qué tienen tanto miedo de que sepamos de dónde viene cada centavo? Si tu ayuda es realmente humanitaria, si tu intención es puramente altruista, ¿qué problema hay con registrarla y pagar los impuestos correspondientes como cualquier otro negocio? Te lo diré yo porque ellos no se atreven, porque quedarían expuestos ante el mundo como lo que realmente son, agentes de influencia extranjeras pagados para desestabilizar. Bukele les quitó la máscara de sociedad civil preocupada y les puso la etiqueta de empleado de Soros. Es una jugada maestra de ajedrez político. Pero claro, la respuesta del imperio financiero no se hizo esperar. El ataque a través de los bolsillos es la próxima frontera que están intentando cruzar.
Mira lo que está tratando de hacer usando al Fondo Monetario Internacional como brazo ejecutor. El Fondo Mundial Internacional ha condicionado sistemáticamente el acuerdo de facilidades extendidas a 2 puntos no negociables: la derogación o revisión profunda de la ley Bitcoin y la restauración de una independencia judicial bajo estándares internacionales. Existe un riesgo medio alto de bloqueo en el acceso a mercados de crédito tradicionales si no se siguen estas directrices. Ahí lo tienes, el garrote financiero en todo su esplendor. Si no haces lo que Soros, el FMI y los amigos del sistema de moneda fiat quieren, que te cierren el grifo del dinero, para que tu economía colapse y la gente vuelque a las calles. Es el chantaje de toda la vida, pero actualizado al siglo XXI. Sin embargo, para Bukele el Bitcoin no es solo una moneda digital o una inversión especulativa. Es una declaración de independencia financiera absoluta. Es decirle al sistema bancario global: no necesito tu permiso ni tu validación para mover mi capital o para darle herramientas financieras a mi gente. ¿Te das cuenta de la magnitud de este desafío? Estamos presenciando en tiempo real cómo una nación pequeña le sostiene la mirada al gigante del dinero global sin pestañear. Es la lucha de David contra Goliat. Pero esta vez David tiene tecnología de punta, satélites y un pueblo que lo respalda hasta las últimas consecuencias. Pero cuidado, porque cuando el sistema ve que no puede doblegarte por el dinero, empieza a tocar las fibras más sensibles y peligrosas de todas: la moral y la cultura. No te muevas de ahí, porque esto se pone más denso de lo que te imaginas. Ya vimos el flujo del dinero, ya vimos las leyes de transparencia, pero ahora vamos directo al alma del conflicto: la guerra por el control de tu mente, de tus valores y de tu familia. ¿Sabías que el modelo de sociedad abierta de Soros no solo busca fronteras libres para el flujo de capitales, sino también fronteras abiertas para las ideologías que se desmantelan el tejido social desde adentro? Bukele se ha planteado con firmeza como el último muro de contención en América Latina contra la agenda globalista radical que busca redefinir la realidad misma. No se trata solo de las pandillas, se trata de que El Salvador se ha convertido en un ejemplo peligroso, de que los valores tradicionales, el orden y el sentido común todavía pueden ganar elecciones y gobernar con éxito. Vamos a desmantelar cómo intentan colonizarte culturalmente. La Red Open Society ha destinado millones en fondos específicos para la promoción de reformas en materia de género, lenguaje inclusivo y derechos reproductivos en toda la región centroamericana. En respuesta, el gobierno de El Salvador ha eliminado toda referencia a la ideología de género del currículo escolar público, reafirmando el derecho preferente de los padres en la educación. Ahí tienes el choque de trenes frontal. Mientras Soros financia colectivos y el think tanks para reescribir lo que tus hijos aprenden en la escuela y cómo deben percibir la realidad, Bukele pone un pie en pared y dice: con mis niños no se metan. ¿Te das cuenta de la jugada maestra? Si no pueden quebrarte por la vía económica, intentarán quebrarte desde la raíz, desde la célula básica de la sociedad, que es la familia. Para el globalismo, un pueblo sin raíces y sin valores claros y sin estructura familiar sólida es un pueblo que se puede moldear, dirigir y consumir a su antojo. Pero El Salvador despertó del letargo. Bukele entiende perfectamente que la verdadera soberanía nacional no empieza en el Banco Central, sino en el hogar y en el respeto sagrado al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Es una batalla épica por la libertad biológica, moral y espiritual del futuro. Si pensaron que este era un estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron. Porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional argumentan sistemáticamente que el modelo salvadoreño socava los cimientos del Estado de Derecho, elimina la presunción de inocencia y concentra un poder absoluto sin contrapesos institucionales. Según esta narrativa, esto genera un precedente que abre la puerta a futuros abusos que podrían ser irreparables para la democracia liberal. ¿Sabes quién le paga a estos organismos? Exacto, tú ya lo sabes, pero escucha bien lo que dicen sus enemigos, porque ahí está la clave del engaño. Dicen que Bukele es un peligro porque concentra el poder y rompe los contrapesos, pero hagamos un paréntesis de honestidad brutal, de esa que duele.
¿Dónde estaban esos famosos contrapesos cuando las pandillas controlaban el 80% del territorio nacional? ¿Dónde estaban esos defensores de la presunción de inocencia para el trabajador honrado que era asesinado por no tener $5 para pagar la renta del día? ¿Dónde estaban esas ONGs cuando las niñas no podían ir a la escuela por miedo a ser secuestradas por los terroristas? Es hipocresía pura y dura, envasada al vacío. Soros y sus satélites defienden un Estado de Derecho que en la práctica era un estado de desecho para la gente que madruga a trabajar. Bukele no destruyó la democracia, lo que hizo fue destruir el simulacro de democracia. Esa fachada elegante que solo beneficiaba a las élites políticas y a los criminales de alto nivel, mientras el pueblo ponía a los muertos. Esa es la verdad que intentan ocultarnos con informes técnicos de 200 páginas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido más de 15 pronunciamientos y medidas cautelares contra el régimen de excepción desde su implementación. El Estado salvadoreño ha desestimado estas intervenciones, citando el artículo 2 de la Carta de la OEA, que protege la no intervención en asuntos internos y la prioridad de la seguridad nacional. Es una guerra diplomática a gran escala. La CIDH le lanza papeles llenos de retórica burocrática desde sus oficinas en Washington, y Bukele les lanza de vuelta resultados, paz en las calles y una economía que empieza a respirar. Te das cuenta del impacto sísmico que esto tiene en el resto del mundo. Otros líderes en la región y en el mundo están mirando hacia El Salvador y diciendo en voz baja: si él pudo ignorar a los burócratas internacionales y salvar a su país del abismo, ¿por qué yo tengo que seguir pidiendo permiso para proteger a mi gente? Eso es exactamente lo que le quita el sueño a Soros, el efecto Bukele. Es como un virus de libertad que está matando el viejo orden mundial en tiempo real, y se trata de una lucha por la autoridad moral. ¿Quién tiene el derecho a decidir? ¿Un multimillonario que nació en Hungría y vive en una torre de cristal, o un presidente que camina entre su gente con un respaldo masivo sin precedentes? La respuesta es obvia para cualquiera con 2 dedos de frente, pero la pelea apenas está subiendo de tono. Proyectos como Bitcoin City y la emisión de los bonos Volcán buscan captar más de $1.000 millones en inversión extranjera directa fuera del circuito del Banco Mundial. Esto reduciría la dependencia crítica del crédito multilateral, que suele ser utilizado como herramienta de presión política. Esa es la estocada final al sistema. Si Bukele logra que El Salvador sea financieramente independiente, Soros pierde su herramienta de presión más grande y efectiva: el hambre. Ellos necesitan que El Salvador sea pobre y dependiente para que tengan que obedecer sus dictados ideológicos. Pero el uso de energía geotérmica de los volcanes para minar riqueza y traer capitales tecnológicos es la jugada más rebelde y brillante de la historia moderna. Es David hackeando la cuenta bancaria de Goliat mientras éste dormía. Estamos en un punto de no retorno. El globalismo está herido y, como toda fiera acorralada, va a atacar con todo lo que tiene antes de que este periodo se consolide. Prepárate, porque lo que viene es el intento de desestabilización interna más fuerte que hayamos visto en décadas. Pero ellos no cuentan con un factor clave: tú y millones como tú que ya abrieron los ojos. Llegamos al momento de la verdad. Estamos en el 2026 y lo que antes algunos llamaban teoría de la conspiración, hoy es una realidad aplastante que se ve desde el espacio. ¿Te fijas cómo ha cambiado el mapa geopolítico? El Salvador ya no es el pulgarcito ignorado, es el faro cuya luz está cegando a las élites de Davos. Soros y su heredero, Alex Soros, no están atacando simplemente a un presidente, están intentando apagar una idea que se ha vuelto contagiosa: la idea de que un pueblo puede ser libre, seguro y próspero sin pedirle permiso al sistema financiero global ni a sus capataces ideológicos. Sí, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele hoy es una figura que ha ganado preponderancia en El Salvador. El efecto Bukele se ha expandido con fuerza hacia naciones como Ecuador, Argentina y Paraguay, donde movimientos soberanistas están adoptando activamente políticas de tolerancia cero y reestructuración de reservas en criptoactivos. El bloque asociado a la sociedad abierta ha registrado una pérdida estimada del 15% de su influencia legislativa en América Latina en los últimos 24 meses. Es una hemorragia de poder que no saben cómo detenerla.
Por eso ves esa rabia mal disimulada en los editoriales de los periódicos globalistas. Apliquemos lógica superior. El mundo abierto que te vende Soros es en realidad un mundo abierto para sus intereses y totalmente cerrado para tu libertad individual nacional. Dice defender la democracia, pero cuando el 90% de su pueblo elige un camino soberano, ellos llaman dictadura. ¿Quién es el verdadero demócrata aquí? ¿El que escucha a su gente o el que intenta imponer su agenda desde el extranjero? Bukele está aplicando la verdadera justicia social, la que tiene raíces profundas. Defender la vida, la familia y la propiedad privada del hombre y la mujer que trabajan. Eso es veneno puro para el neomarxismo disfrazado de filantropía. La deuda externa de El Salvador ha sido reestructurada exitosamente mediante acuerdos con socios estratégicos que operan fuera del eje tradicional de Washington, reduciendo la dependencia del FMQ en un 22%. Al cierre de este trimestre, en 2026, el Bitcoin se mantiene como reserva estratégica con una plusvalía no realizada del 140% respecto al precio de adquisición promedio. Eso es soberanía real, señores. Tener el dinero en tu propio bolsillo y no bajo el control de quienes te quieren someter. Pero no te equivoques. La guerra no ha terminado ni mucho menos. La agenda globalista es como una hidra mitológica. Le cortas una cabeza y le intentan salir dos. Ahora vendrán con el control de las monedas digitales, de los bancos centrales, con las sanciones climáticas injustas y con cualquier excusa técnica para frenar el milagro salvadoreño. Pero ya es demasiado tarde para ellos. La semilla, la libertad y del orgullo nacional ya germinó en el corazón de millones de latinos que hoy caminan con la frente en alto diciendo: si El Salvador pudo romper las cadenas, nosotros también podemos. El miedo cambió de bando. ¿Y tú, qué estás viendo este análisis profundo? ¿Ya eres parte de este gran despertar global? La historia nos enseña que el poder que no sirve a la justicia es simplemente tiranía. No importa si se viste de seda, de diplomacia o de tratados internacionales firmados en palacios lejanos. El Salvador ha recordado al mundo un principio fundamental y eterno. Si el Señor no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Pero también ha demostrado que el hombre debe poner de su parte con valentía, con estrategia y sin temor a los gigantes de paja que solo saben amenazar la soberanía. No es algo que se pide por favor, es algo que se ejerce con determinación. La libertad no se negocia con quienes te quieren esclavo. La libertad se defiende cada día. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, qué piensas? ¿Estamos realmente ante el fin de la era de los titiriteros globales? ¿O crees que esto es solo un breve respiro antes de una nueva y más feroz ofensiva del sistema? Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.